La vez pasada había expuesto una metodología que de manera retrospectiva, no fue en ese momento, sino de manera retrospectiva pude reconstruir a partir de referencias pues muy conocidas en el país y muy conocidas por ustedes, pero hoy espero dar un paso más allá. Ese paso más allá está representado en, lo dije lamentando el tono personal que exigía dar cuenta de este recorrido, en el hecho de que me encontré a los 23 años como estudiante de psicoanálisis en París, en la Universidad de París 8, Vincennes, que fue la universidad fundada en mayo del 68 por justamente aquellos que hicieron mayo del 68 en la primavera parisina. Una de las soluciones que hubo al conflicto fue la creación de universidades populares, de universidades donde mucha gente pudiese tener la posibilidad de acceder, y entre ellas fue creada por De Gaulle la Universidad de París 8. Lo pertinente para este seminario de esa anécdota es que allí funcionó por primera vez un departamento de psicoanálisis universitario, y fue Jacques Lacan el que fue llamado a fundarlo junto con sus alumnos de la Escuela Normal Superior, que fueron muchos de ellos protagonistas de mayo del 68 y que habían acogido a Lacan luego de que él dejó de hacer sus seminarios en el Hospital Sainte-Anne y se mudó por invitación de Louis Althusser, que también es una de las referencias para nosotros. Cuando leímos, por ejemplo, su texto La Revolución Teórica de Marx y comenzaba a hablar del estructuralismo en nuestras universidades, y que vino a actualizar todos los autores franceses que constituían la referencia: Foucault, Claude Lévi-Strauss, Derrida, Barthes, entre todos esos pensadores, y por supuesto Lacan. En esa universidad se fundó entonces, digo, el primer departamento de psicoanálisis en el mundo, y fue Lacan quien dio, digamos, la inauguración de esto, y luego fue Jacques-Alain Miller quien por muchos años fue el director académico de esa institución. Allí tuve la oportunidad de estudiar, y digamos que eso fue una experiencia muy interesante porque ya era no una cátedra de psicoanálisis en medio de una carrera de sociología, por ejemplo, sino que era propiamente un departamento de psicoanálisis que estaba haciendo diplomas de investigación psicoanalítica en el momento, y también lo que derivó luego en maestrías y en doctorados en psicoanálisis, propiamente dichos como tales, no disfrazados de psicología dinámica o de salud mental, sino diplomas en psicoanálisis. Ahí tuve la oportunidad de encontrar una serie de profesores. Recuerdo, porque fue quien dirigió mis trabajos de grado, en particular a Serge Coté, ya no está entre nosotros, y lo recuerdo con especial cariño porque él fue, en cierto modo, el más freudiano que encontré entre ellos. Casi todos analizantes o alumnos de Lacan, entonces hablaban de la primera enseñanza de Lacan y de los seminarios de Lacan y de los escritos de Lacan, pero Coté hablaba de Freud. Había escrito su tesis de maestría llamada Freud y el deseo del analista, y cómo en esa época me sorprendió mucho, hoy me sorprende aún más, el hecho de que Freud no estaba traducido al francés. En cambio nosotros teníamos obras completas de Freud. Eso hacía que, muy sorprendentemente, con otros latinoamericanos, argentinos y otros, podíamos hablar de textos de Freud que los franceses no conocían.
porque había apenas 3, 4, 5 obras traducidas, lo cual hacía que el que se interesara en Freud lo tenía que leer o en alemán, como hacía Lacan y Sascoté, o en inglés. La Standard Edition es una particularidad. Pero además de asistir a los cursos de psicoanálisis con Sascoté, había al lado de la universidad la Escuela de la Causa Freudiana, que era la escuela que fundó Lacan después de disolver la Escuela Freudiana de París. Y entonces al lado de los profesores del Departamento de Psicoanálisis de París 8, había la Escuela de la Causa Freudiana, donde uno podía encontrar un analista incluso que hablara español. Ya comenzaban a viajar por Latinoamérica y por otros lugares. Y en la mitad, entre la universidad y la escuela, había lo que se llamaban las sesiones clínicas, que era más o menos lo que luego se va a configurar como los institutos de psicoanálisis. No la escuela de psicoanalistas, donde se formaban analistas, no el departamento de psicoanálisis donde se formaban los magíster o doctores en psicoanálisis, sino en la mitad, donde había la posibilidad de asistir. Allá se llamaban presentaciones de enfermos. Ir a un hospital y asistir al hecho de que un psicoanalista, Lacan, había completamente revolucionado ese dispositivo, presentaba a un psicótico de esa institución. Lacan era psiquiatra y siguió esa tradición de las presentaciones de enfermos que hacía Charcot. Hay un cuadro donde se representa a Charcot haciendo una presentación de enfermos y está desmayada, una histérica bajo hipnosis, y hay unos estudiantes que la sostienen y él habla por ella. Eso es una presentación de enfermos y esa era la tradición. El que hablaba era el psiquiatra presentando el caso, y entonces no se le daba la palabra, estaba hipnotizada, y él usaba esa presentación como una mostración de un enfermo, donde un ejemplo vivo de su saber. Lacan toma esa tradición y la transforma completamente, y durante muchos años sostuvo en el Hospital Sant'Anne ese ejercicio de presentación de enfermos, pero ya al servicio de la formación de psicoanalistas. Incluso él decía, un psicoanalista para formarse no basta con su análisis, no basta con los controles, también tiene que hacer el encuentro con la psicosis y no retroceder frente a la psicosis. Y ese era el dispositivo donde se encontraban a los psicóticos en los hospitales, en esas presentaciones. También pude asistir, además de las clases en la Universidad de París 8, a esas presentaciones de enfermos durante mucho tiempo, que hacían parte de las sesiones clínicas, donde ya además había unos requisitos. No era cualquiera que tenía derecho a ir allá, había ya que estar en análisis y había ya que estar de alguna manera en dispositivos de escuela, cartel, etcétera, en la Escuela de la Causa Freudiana para poder asistir a ello. Ese es el contexto, el marco del inicio, ya no de un teórico del psicoanálisis que podía, con el método que trabajamos la semana pasada, poder llegar a tener una cierta erudición de los textos, así trabajados, escritos, pensados, criticados, sino además que se iniciaba la formación del analista por asistir a un análisis y por asistir a estos dispositivos más clínicos. Pero hubo un hecho muy importante para mí y que me parece interesante transmitirles a ustedes por su valor metodológico. Y era que comenzamos a estar allí muchos estudiantes latinoamericanos alrededor de la Escuela de la Causa Freudiana, del Departamento de Psicoanálisis de París 8 y de esa sesión clínica. Y entonces, como también había conmigo muchos colombianos, decidimos armar el grupo de estudiantes de psicoanálisis colombianos en París. Y también hablamos con Miller.
fui el encargado de esa gestión y me lo encontré y él dijo, sí, vamos a hacer eso. Cuando Miller se reunió con los estudiantes colombianos que estábamos allí y que no habíamos hablado previamente, sino que simplemente invitamos a esa reunión, nos hizo la pregunta en castellano, bueno, ¿y ustedes como colombianos qué quieren estudiar de psicoanálisis? Y dijimos al unísono, sin estar antes reunidos entre nosotros, violencia. Es decir, que ese era un significante que nos atravesaba como colombianos a todos y que queríamos encontrar en el psicoanálisis la posibilidad del esclarecimiento de la violencia como un hecho histórico que atravesaba todas nuestras vidas. Él dijo, bueno, violencia no es un concepto psicoanalítico, pero Lacan escribió un texto que se llamó La agresividad en psicoanálisis y que puede ser la puerta de entrada para que los colombianos estudien la violencia. Es decir, primero nos dice, ustedes son estudiantes. Luego entonces ustedes no van a hacer una investigación sobre la violencia en Colombia, sino un ejercicio de estudiantes que es leer. Y enseguida un texto de un autor como Lacan que nos fuera aproximando a ese tema en común para todos. Era muy curioso que todos encontráramos, sin habernos hablado antes, ese tema como la preocupación común. Y entonces nos abrimos a decir, sí, vamos a estudiar el texto La agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan, que está en los escritos. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Y ahí Miller nos sugirió que no lo estudiáramos solos, sino que él iba a ser la manera de que fuéramos acompañados por algunos profesores que luego supimos tenían en común todos de ser alumnos de la Escuela Normal Superior de París. Habían sido egresados y en la Escuela Normal Superior estaban esos autores de los cuales les he hablado. Y bueno, también ellos, que nuestros profesores de la universidad habían sido alumnos de Lacan allá, habían asistido a sus seminarios y se habían formado con él. Entonces fue a acompañarnos en primer lugar Jacques Miller, en segundo lugar Éric Laurent, en tercer lugar Colette Soler, y vinieron otros a estudiar con nosotros ese texto de Lacan. ¿Por qué digo que estaban en común en la Escuela Normal Superior? Ese me parece que no es un dato carente de importancia, porque allá, en esa Escuela Normal Superior, como tal vez el estudio de Foucault o de alguno de sus autores revela, se aplicaban como unas ciertas maneras de lectura muy rigurosas y que enseguida en psicoanálisis, siempre retroactivamente, me fui dando cuenta constituían un método de lectura de los autores. Un método que se llama el método de el comentario de textos. Es muy interesante. En la época escribí algo porque de esa experiencia salió un libro, Actualidad de la agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan. Voy a leer 3 cositas que nos pueden ubicar. La Sociedad de los Poetas Muertos es la película que en mi sentir ilustraría bien la atmósfera febril y alegre de los jóvenes colombianos que, en un pasaje de nuestras existencias, nos encontramos en París como estudiantes de psicoanálisis y quisimos reunirnos a trabajar en torno a nuestros intereses de pensamiento. No solamente era un momento decisivo en nuestra formación como analistas, pues todos habíamos comenzado el análisis personal en esa época, sino que además nos iniciábamos en la lectura de aquel maestro transgresor que era Jacques Lacan para nuestro imaginario. La guía para adentrarnos en sus misterios la encontrábamos en sus alumnos, algunos de los cuales habían sido sus analizantes y que ahora eran nuestros analistas. Ellos hicieron un acto, fueron a leer con nosotros, a discutir con aquellos jóvenes para dejar en muchos y para el resto de nuestras vidas
una marca de esa pasión por el saber analítico que aún perdura y un entusiasmo que se mantiene. Eso para decir la atmósfera de lo que había. El punto es que la práctica del comentario de textos es una práctica que Miller, en un texto que se llama Umbrales del Análisis 1 y que fue publicado en Manantial en el 86, dice que es una práctica que tiene un estatuto en los padres de la Iglesia, es decir, esto tiene toda una tradición en estas culturas monoteístas del libro y del comentario del libro, bajo la forma del comentario del texto bíblico. No obstante, mientras que este último conduce a explorar la inadecuación entre el significante y el significado, al explotar, por ejemplo, el sentido, la práctica eminentemente religiosa que de allí se deriva, en el campo psicoanalítico, al decir de Lacan, dice Miller, es una disciplina que contribuye a la formación de los analistas. Esta disciplina consiste en, lo cito, hacer responder al texto las preguntas que nos plantea el texto mismo y considerar el texto como una palabra verdadera, es decir, con su valor de transferencia. Esto es interesante porque es toda una metodología para leer ciertos autores y que van a ver ustedes deriva en una práctica muy interesante, muy interesante de trabajo por los réditos que esto da. Esa práctica se divide en 4 momentos que, digamos, desglosan el texto desde un afuera, desde un contexto externo hasta la intimidad de su estructura y además hasta su construcción casi que frase a frase. Luego entonces esto da la posibilidad de un estudio muy en profundidad de un documento y es una manera muy singular de hacer investigación documental por parte de los psicoanalistas. Esos 4 momentos son el argumento, 2, la disciplina del comentario, 3, la lógica de la cura y 4, las perspectivas del concepto. Esto es ya esa metodología de la Escuela Normal Superior, pero pasada por el psicoanálisis y aplicada a la lectura, en este caso de un escrito de Lacan, pero puede ser de cualquier escrito de psicoanálisis.